Hola a todos, en la clase de ahora vamos a estudiar los métodos de transferencia de calor. Hasta el momento nosotros hemos hecho cálculos de calor, más que todo para saber cuánto calor es necesario, por ejemplo, para fundir una sustancia que ya se encuentra a su temperatura de fusión o para vaporizarla estando a su temperatura de ebullición o para cambiar su temperatura, etc. Ahí hemos calculado cuánto calor es necesario o cuánto calor ha sido emitido. Ahora nos preocuparemos por los métodos por los cuales se da la transferencia del calor. La razón, ya sabemos que es una diferencia de temperatura entre dos cuerpos y que de manera espontánea el calor se mueve de un cuerpo que está a alta temperatura a un cuerpo que está a baja temperatura. Pero ahora vamos a ver cómo se da esa transferencia del calor y vamos a hacer cálculos de la rapidez de transferencia del calor, o sea, cuánto calor por unidad de tiempo se transfiere según cada uno de los métodos. Bueno, el primer método que vamos a estudiar es el de la convección, ¿verdad? Son tres métodos los que vamos a estudiar: convección, radiación y conducción, en ese orden. Bueno, de la convección vamos a quedarnos con la descripción. Les cuento en qué consiste. Bueno, en la convección, así como en cualquier otra transferencia de calor, pues hay dos cuerpos a diferente temperatura, como ya decíamos. Entonces, por ejemplo, aquí hay una superficie caliente, o sea que está a una temperatura alta, y aquí hay una superficie que está fría, o sea, a una temperatura baja, que le vamos a llamar TL. En medio de estas dos superficies va a haber un fluido. En el método de convección, el calor se transfiere utilizando como un intermediario, por decirlo así, un fluido, que bien puede ser un líquido o puede ser un gas. Si digamos esto es la pared de una habitación y esta es otra pared de la misma habitación y está una frente a la otra, entonces en medio de ellas hay fluido que sería el aire. Entonces, por ejemplo, aquí cerca de esta pared que está a alta temperatura, hay unas partículas de aire que viene esta superficie caliente y, valga la redundancia, calienta estas partículas. Entonces a estas partículas les aumenta un poco la temperatura. Cuando eso sucede, la densidad de esta masa de gas disminuye. Y como disminuye su densidad, entonces quiere decir que es menor que la del resto del aire que hay entre las dos paredes. Entonces, este aire flota, ¿verdad? Encima del otro aire que hay en la habitación. Entonces, comienza a haber un desplazamiento de este aire. En el camino se encuentra con más aire que está un poco más frío. Entonces, este aire que se va moviendo hacia acá le transfiere calor a esta masa de aire. Entonces, ¿qué pasa? A este le baja un poco la temperatura, pero todavía está relativamente alta su temperatura. Entonces, en el camino se encuentra esta otra masa de aire y también le transfiere calor, y así hasta que llega hasta la otra pared y transfiere un poco de calor a la pared. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Ahora esto está frío, ¿verdad? Ya se dio bastante calor en el camino, y entonces, ya que tiene una temperatura baja, su densidad también ha cambiado en el camino. Conforme se ha ido enfriando este aire, entonces su densidad ha ido aumentando. Por eso he ido haciendo las flechas cada vez más abajo, ¿verdad? Entonces es porque ya no flota tanto como antes. Ahora se mueve hacia acá. En este camino, bueno, aquí venía aire caliente nuevo, o sea, aquí no es que se queda sin aire. Entonces ahora es una nueva masa de aire que calienta a este otro aire de aquí. Ahora este es el que forma parte de la masa fría, ¿verdad? Y desde aquí recibe calor, continúa su camino, ¿verdad? Recibe una cantidad de calor, entonces le sube un poquito la temperatura, comienza a subir el fluido. En el camino sigue recibiendo calor de una masa caliente, ¿verdad? Hasta que llega aquí y esta pared le da un último poquito de calor y entonces su densidad termina de disminuir y entonces termina de subir el fluido. Y entonces este ciclo de convección continúa y continúa y continúa. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede luego? ¿Verdad? En este caso, que continúa el flujo de calor, ¿verdad? Así como aquí está llegando calor,
También puede ser que esta pared emita calor a los alrededores y entonces permanezca fría, aunque esté llegando aquí calor. Nosotros vamos a suponer, ¿verdad?, que la temperatura de esta superficie y de esta otra son constantes. Entonces todo el tiempo continúa este ciclo de convección. Cuando la convección, ¿verdad?, el movimiento del fluido se da únicamente por diferencia de densidades, entonces esta convección se llama convección natural. Convección natural o convección libre. Entonces, ¿quiere decir que hay otro tipo de convección? Sí, sí se puede dar de otra manera. Digamos, tenemos otra vez las mismas dos paredes, ATH y ATL. Pero este movimiento, ¿verdad?, este ciclo se sigue dando. Lo único que nosotros podríamos acelerarlo utilizando un medio mecánico. Por ejemplo, yo podría poner un ventilador, que no puedo dibujar, pero ustedes entenderán que este es un ventilador. Aquí están los botones. Y entonces esto gira, ¿verdad? Esto gira, ¿verdad? De modo que el aire se mueve más rápido y entonces se transfiere el calor de manera más rápida. A esto se le llama convección forzada. ¿Verdad? Cálculo sobre la transferencia de calor por convección no vamos a realizar nosotros en este curso porque son cálculos bastante complejos debido a que varía esta rapidez con muchos factores, como por ejemplo la viscosidad del fluido, ¿verdad? Si el fluido es muy viscoso, entonces se mueve más lento, ¿verdad? Y además esta viscosidad también cambia con la temperatura. Entonces eso ya complica un poco más la relación, también depende de cuál es este fluido, si es un gas o si es un líquido, también depende si va a ser una convección natural o si va a ser una convección forzada, entre otros factores. Entonces nos quedamos únicamente con los conceptos de convección natural y de convección forzada. Ahora vamos a ver el siguiente método de transferencia de calor, vamos con la radiación. Muy bien, la radiación es otro método de transferencia de calor. Aquí se da, bueno, la diferencia entre este y el anterior es que en este método el calor se puede transferir a través de un medio vacío. O sea que aquí no va a haber un fluido intermediario que lleve el calor de un lugar para el otro, por decirlo de alguna manera. Un ejemplo clásico es el del Sol, que nos transfiere el calor hasta la Tierra a través de un espacio que está prácticamente vacío. Entonces, quiere decir que no hay necesidad de que haya materia. Y entonces, esta transferencia de calor se da por ondas electromagnéticas. Y bueno, hay una ecuación empírica, ¿verdad?, que nos relaciona el flujo de calor con la temperatura de un objeto. Cualquier objeto, incluso a temperatura ambiente, transfiere calor por radiación. Eso sí, entre mayor es su temperatura, más rápido se da esa transferencia del calor. Incluso el cuerpo humano, ¿verdad?, transfiere calor por radiación y a su vez también hay otros objetos que le transfieren calor a nuestro cuerpo. Entonces, vamos a calcular, ¿verdad?, el flujo de calor por radiación. Le vamos a representar por la letra R. Esto va a ser flujo de calor, es decir, calor por unidad de tiempo, y quiere decir entonces que este flujo de calor lo vamos a calcular en watts si trabajamos en sistema internacional. Y empíricamente se ha determinado que este flujo es proporcional con la superficie del objeto y con la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Repito, esta A significa superficie del objeto de estudio o del sistema, ¿verdad? Por ejemplo, si se tratara de un cubito, ¿verdad?, digamos es un cubito metálico, por poner algún material, entonces, ¿qué pasa? Que el flujo de calor
va a ser más grande si estas superficies son más grandes, porque entonces hay más lugar por donde puede salir el calor. Aquí la superficie sería la suma de las áreas de las 6 caras de este cubo, ¿verdad? Sale calor por la cara de arriba, por la de atrás, por la de los costados, la de enfrente y la de abajo. Entonces, sería de sacar el área, digamos, si todos los lados fueran iguales, ¿verdad? Sería sacar el área de una de las caras y luego multiplicar por 6 en este ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta sería la superficie. La temperatura T es temperatura en Kelvin, ¿no? Es temperatura absoluta. ¿Y qué nos hace falta para volver esto una igualdad, verdad? Porque ahorita nada más hemos dicho esto es proporcional con esto. Para que esto sea una igualdad hacen falta las constantes de proporcionalidad. Voy a hacer esto más para la derecha, ¿verdad? Que son la constante de Boltzmann y la emisividad, ¿verdad? Esta E, repito, se llama emisividad. También puede ser que lo encuentren con la letra epsilon. La emisividad representa qué fracción de toda la energía que se puede radiar es la que se radia realmente, ¿verdad? Entre mayor sea la temperatura de un objeto, mayor es su capacidad de radiar energía. Ahora bien, digamos que hubieran 100 joules que se pueden radiar, ¿verdad? Pero de esos 100 joules solamente se irradian 60 joules. Entonces estaríamos hablando de una emisividad de 0,6. ¿Verdad? Entonces, y si radiara los 100 joules, entonces estaríamos hablando de una emisividad igual a 1, ¿verdad? Toda la energía que se puede irradiar, la irradia el objeto realmente. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Bueno, depende, por ejemplo, del material, depende si es un material pulido o lustroso, ¿verdad? O si se trata de un material opaco o rugoso. Por ejemplo, tenemos nosotros al final de nuestra guía de ejercicios esta tablita, ¿verdad? Con valores de emisividad. Y aquí, por ejemplo, quiero que pongamos mucha atención. Tenemos una emisividad para el cobre oxidado y tenemos también una emisividad para el cobre pulido. El cobre pulido tiene una emisividad mucho más pequeña que la del cobre oxidado. ¿Por qué? Si está pulido, así como en el caso del aluminio, también tenemos aluminio pulido aquí, o sea, hacen la aclaración, ¿verdad? Refleja mucho, ¿verdad? Es como cuando usted se va para la playa y dice, bueno, ya hace mucho calor, hace mucho sol, entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir con una camiseta blanca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el blanco refleja. Y lo mismo pasa con los materiales lustrosos, como el cobre pulido y el aluminio pulido. Tienen una emisividad pequeña, ¿por qué? Porque el cuerpo casi no absorbe energía, entonces no tiene tanta energía para poder irradiar. En lugar de irradiar energía, lo que hace es reflejarla como si se tratara de un espejo, ¿verdad? En cambio, en el cobre oxidado, bueno, como ya es un material opaco, ¿verdad? No es lustroso, entonces tiene una emisividad un poco más grande. Y si se fijan, la madera, que también es un material que es opaco, pues tiene una emisividad aproximadamente de 1. Una emisividad igual a 1, pues realmente no existe, pero es una idealización, ¿verdad? Que le podemos llamar cuerpo negro, cuerpo oscuro o cuerpo ideal, o también la podemos ocupar cuando nos pregunten cuál es la mayor potencia por radiación que puede tener el objeto, ¿verdad? Entonces va a ser mayor cuando la emisividad sea igual a 1 o parecida a 1, ¿verdad? Entonces podríamos hacer esa suposición. Entonces, esta emisividad, si se fijan, como es una fracción de toda la energía, entonces va a tener valores entre el 0 y el 1. Ahora, ya tenemos la emisividad, nos hace falta la constante de Boltzmann, es esta letra sigma. Se llama así, pues en honor a la persona que lo determinó de manera experimental. Constante de Stefan Boltzmann. Y es igual a 5,67
por 10 a la menos 8. Ay, no me va a caber. Bueno, watts entre metros cuadrados Kelvin a la cuarta. Ah, no se mira mucho el 4. A ver. Metros cuadrados Kelvin a la cuarta, ¿verdad? Ya con esto nosotros podemos determinar la potencia de radiación. Esta sería la energía que sale del cuerpo en forma de calor por radiación. Ahora, como les mencionaba antes, hay otros objetos, todos los objetos pues irradian energía, así estén a una temperatura relativamente baja. Entonces quiere decir que al mismo tiempo que este objeto está irradiando energía, también va a estar absorbiendo energía que ha sido irradiada por otro objeto. Entonces, si esta es la energía que sale del cuerpo por radiación, podemos calcular también la que absorbe de un agente externo. Le voy a poner así, refiriéndome a la energía que irradia el agente externo y que por tanto absorbe el sistema que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, puede ser este cubito. Bueno, entonces, aquí vamos a ocupar nuevamente la constante, o sea, es la misma ecuación, ¿verdad? Lo único que es la energía que emite el otro cuerpo y que absorbe este que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces sería la constante de Stefan Boltzmann, la emisividad, esta sería igual a esta. ¿Por qué? Porque estamos viendo energía que irradia el otro cuerpo, pero que absorbe el mismo sistema. Entonces a nosotros nos interesa la capacidad de mi sistema de absorber y de emitir energía. Entonces, por eso esta emisividad es igual que esta otra. El área, que sería esta misma. Por las mismas superficies que sale energía en forma de radiación, por la misma también entra energía, ¿verdad? Absorbida que proviene de los alrededores. Entonces, esta área y esta área también son del mismo objeto. Ahora, ¿cuánta energía es la que proviene del otro cuerpo? Pues eso depende de la temperatura del otro objeto. Entonces, aquí voy a poner temperatura del agente externo a la cuarta. Siempre la temperatura absoluta, o sea, en Kelvin. Aquí lo voy a anotar también. ¿Verdad? Temperatura absoluta significa temperatura en Kelvin. Vale. Entonces, para poder sacar una salida, ¿verdad?, de energía por radiación neta, lo que hacemos es restar la salida menos la entrada. ¿Verdad? Entra la energía que irradia un agente externo. Y como pueden ver, pues estos tres términos serían un factor común. ¿Ya? Y esta sería la potencia neta de salida. Ahora, estamos viendo energía de radiación, o sea, que sale del objeto, ¿verdad? Para nosotros, esto es un valor positivo, aunque sea una salida. Y esto nos va a dar positivo si el flujo neto es de salida. O sea, si la temperatura del objeto, nuestro sistema, es mayor que la del agente externo, ¿verdad? Si esto se diera al contrario, o sea, que el agente externo está más caliente que nuestro sistema, entonces querría decir que entra más energía a nuestro sistema de la que sale por radiación. Esto nos va a dar negativo y querría decir que no es una salida neta, sino es una entrada neta la que hemos calculado, así sea por radiación, ¿verdad? Entonces, esta sería potencia de salida, o sea, esta es toda la energía que sale del sistema por radiación y esta sería ya la cantidad neta, incluyendo, ¿verdad? O haciendo más bien una salida menos la entrada. Ahora vamos a ver el tercer método de transferencia de calor, que es la conducción. Ok, aquí pueden ver que el método de transferencia por conducción lo vamos a aplicar a través de un material sólido. Aquí tenemos un bloque, por ejemplo, puede ser un bloque metálico que tiene una superficie que está a una temperatura alta y una superficie que está a temperatura baja.
¿verdad? TH, la temperatura alta, y TL, la temperatura baja. Entonces, como esta superficie está caliente, le transfiere calor a la otra superficie a través de varios elementos que esta, bueno, es como esta vista lateral, ¿verdad? Es esta parte de acá. Le he tratado de representar aquí y estos serían elementos intermedios, como así. Vaya, veamos, este bloquecito podría ser este de acá, ¿verdad? Esta sería la superficie que está a temperatura TH y esta sería la superficie que está a TL, ¿verdad? Bueno, aquí está TH y TL. Les voy a poner nombre. Este TH y este está a TL. Entonces, en este caso, la transferencia de calor se da de esta manera. Como este tiene una temperatura alta y este una baja, entonces todos estos elementos de aquí tienen una temperatura intermedia. Todos estos son estas líneas verdes que he dibujado acá. Por ejemplo, si esta está a 100 grados, le voy a poner aquí 100 grados, y esta de aquí estuviera a 20 grados, por decir un número, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podría ser que si esta está a 100, esta de acá está a 99, por decir algo. Entonces, como esta tiene una mayor temperatura que esta, le transfiere calor, pero al mismo tiempo, si esta está a 99, posiblemente esta esté a 98. Entonces, cuando esta esté en contacto con esta, le va a transferir calor. Entonces, ¿qué pasa con este elemento? De aquí le transfieren calor a este elemento y este elemento le transfiere calor al mismo tiempo a este otro. Este a su vez recibe calor de este elemento y le transfiere calor a este otro elemento. Y este repite el proceso, así sucesivamente hasta que llegamos al elemento que está a 20 grados Celsius. Nosotros vamos a suponer un estado estacionario. Eso quiere decir que TH siempre va a ser 100 en este ejemplo y TL siempre va a ser 20 en este ejemplo. Entonces, si eso es así, esta siempre va a estar a 99 grados Celsius, ¿verdad? Que era el ejemplo que habíamos puesto. ¿Cómo es posible eso? Bueno, que con la misma rapidez que el calor pasa por aquí, con la misma rapidez pasa el calor por aquí. Y con la misma rapidez pasa por aquí y así, ¿verdad? Entonces, de modo que si al mismo tiempo por aquí llegan 5 joules, que este le da a este, esos mismos 5 joules, este se los transfiere al siguiente elemento. Entonces, si recibe una cantidad de calor, pero luego la emite, entonces la energía neta que se ha acumulado es cero. Entonces, no hay razón para que cambie la temperatura de este elemento. Cuando el sistema llega a este estado, se dice que el sistema está en estado estacionario y nosotros vamos a suponer eso. Vamos a suponer estado estacionario. ¿No? Si de aquí para acá, de aquí para acá, nosotros medimos un espesor delta X, o sea que aquí es 0 y aquí es X, entonces en el estado estacionario, cada elemento X tiene temperatura constante. ¿Cómo así? Bueno, esta estaba a 100, esta estaba a 99, esta a 98. Uno puede decir, bueno, pero es variable. A lo que nos referimos es que a este elemento que está en x igual a 0, todo el tiempo va a estar a 100. Este elemento que está en x igual a, no sé, 1 centímetro, estoy exagerando un montón, siempre va a estar a 99. ¿Por qué? Porque le llega calor, pero también lo transfiere al mismo tiempo. Entonces, pasa el tiempo y pasa el tiempo y de todas maneras la temperatura de este elemento va a ser siempre 99. Y así podemos seguir con cada uno de los elementos. Entonces, este es un estado estacionario. Para que esto se cumpla entonces, el flujo de calor debe de ser constante. Aquí le vamos a representar el flujo de calor como H. Es constante en todo el material.
¿no? Entonces, nosotros vamos a ver una relación de temperatura contra X así. Esta sería la TH, si se fijan, está más arriba. Esta sería la TL. Aquí es el 0, se empieza a contar el espesor desde acá. Todo esto es el espesor delta X. Y aquí tiene un valor de X determinado. Por ejemplo, pueden ser 10 centímetros, no sé, ¿verdad? Bueno, entonces a esta pendiente de acá se le llama gradiente de temperatura. Es el gradiente de temperatura. Bueno, ¿y cómo vamos a calcular el flujo de calor? Muy bien, vamos a ver la ecuación. Como ya dijimos, pues el flujo de calor aquí lo vamos a denotar por la letra H. Flujo de calor, recordemos que significa rapidez con que se transfiere el calor, entonces es dQ entre dt. Y en este caso, ¿verdad? En la conducción es proporcional con la superficie, ¿verdad? Si se fijan, bueno, si esta superficie de acá la voy a marcar en verde. Si esta superficie fuera más pequeña, entonces habría menos lugar por donde salga calor. Aquí pueden ver que toda esta superficie hay salida de calor y si es más pequeña, entonces esta parte de acá, por ejemplo, no saldría de calor, solamente saldría esta parte de aquí arriba. Entonces, entre más grande es esta sección transversal, más flujo de calor va a haber al mismo tiempo. Entonces, más calor va a salir por unidad de tiempo. El flujo entonces va a ser más grande. Entonces, esta sección transversal es la que me interesa. Esta es el área, ¿verdad? Fíjese que el área la vamos a buscar perpendicular al flujo de calor. Vea que aquí el flujo de calor va de izquierda a derecha y entonces si esto va así en una línea horizontal, yo busco el área en manera vertical, ¿verdad? Entonces aquí teníamos el ejemplo, ¿verdad? Aquí está la temperatura alta, aquí está la temperatura baja, entonces quiere decir que el flujo de calor va en aquella dirección, ¿verdad? Va de aquí para acá. Entonces, si el flujo de calor va de aquí para acá, perpendicular a esto, es toda esta superficie o toda esta superficie. Entonces, esto sería la A. La voy a hacer más para la derecha. También va a ser proporcional con la diferencia de temperatura entre las dos superficies. Usted se puede imaginar que si esto está a 100 y esto está a 20, pues va a pasar más rápido el calor a que si esto está a 100 y esto está a 99, ¿verdad? Entonces, entre más es la diferencia de temperatura, más rápido se pasa el calor. Entonces, aquí vamos a poner la diferencia TH menos TL en ese orden para que nos dé positivo, porque estamos calculando cuán rápido pasa el calor. No nos puede pasar a menos 10 watts o algo así, ¿verdad? Y va a ser inversamente proporcional al espesor. Usted ya se puede imaginar que, bueno, tarda menos en pasar el calor de aquí para acá que de aquí hasta aquí. Entonces, si se tarda menos, entonces esto de acá es más pequeño y este cociente va a ser más grande. Entonces, aquí voy a dividir entre delta X, que es el espesor, y que hace falta, bueno, si es proporcional con esto, y inversamente proporcional a esto, falta la constante de proporcionalidad, por eso he dejado ahí el espacio, ¿verdad? Y esta se llama conductividad. Nosotros en la guía de ejercicios, al final, tenemos una tabla con algunos valores, como pueden ver. Ustedes lo pueden consultar ahí y como pueden ver acá, pues las unidades son de watts entre metros sobre Kelvin. Ahora, estos Kelvin provienen de esta diferencia de temperatura, o sea, si usted despeja la acá, puede hacer el análisis dimensional y llegar a estas unidades, pero estos Kelvin de acá provienen de esta diferencia de temperatura. Entonces,
bien puede ser sustituido como watts entre metros grados Celsius, porque una diferencia en Kelvin es igual que una diferencia en Celsius. Entonces, podemos trabajarlo de esa manera, ¿verdad? No importa si trabajamos en Celsius o en Kelvin. Ahora, esta ecuación me va a servir cuando el área sea uniforme en todo el material. O sea, que a lo largo de aquí para acá, esta superficie sea igual que la primera y que todas las intermedias. Como en este caso, si se fijan, esta superficie es igual que esta otra. Y es igual que esta otra. Pero ¿qué hubiera pasado si esta es más pequeñita y la otra es más pequeñita y la otra es más pequeñita y así sucesivamente? Y aquí tuviera un pequeño cuadrito nada más, no tuviera todo esto. Entonces, si el área es variable, ¿cuál voy a poner aquí en la ecuación? No voy a poner ni la más grande ni la más pequeña, ni tampoco voy a sacar un promedio, suponiendo que esa es la constante, ¿verdad? No. Entonces, lo que haríamos sería plantear la ecuación de otra manera, de manera diferencial. Aquí de T, ¿verdad? Es parecida a esta diferencia de temperatura, ¿verdad? Lo único que aquí va de manera diferencial. Entonces, por ejemplo, podría ser la diferencia de temperatura entre este elemento y este otro elemento para un diferencial de espesor, ¿verdad? Que va desde aquí hasta aquí. El espesor total va todo esto. Pero ¿qué pasa? Porque ahora tiene un signo menos. Porque lo que sucede es que como esto lo vamos a resolver por integración, ¿cómo así? Bueno, el área la vamos a dejar en función de las dimensiones del espesor para poderlo pasar al otro lado y así resolver, ¿verdad? Entonces los límites de integración irían en función del espesor y en función de la temperatura. ¿Cuál va a ser la convención? Esta que está aquí. Aquí tenemos los límites inferiores y aquí los límites superiores, ¿verdad? Nos vamos a dejar guiar por el flujo de calor. Aquí voy a poner límite inferior y aquí límite superior para las integrales que vamos a resolver. Entonces vea que el límite inferior para el espesor, para X, entonces acá, ¿verdad? Para el de X es 0 y el superior es X. Pero para la temperatura, el inferior es TH y el superior es TL. Entonces, cuando aumenta X, la temperatura disminuye. Entonces, el gradiente de temperatura es negativo. Y si se fijan, es la pendiente de acá, que esta pendiente es negativa. Entonces, pero como queremos nada más una rapidez de transferencia de calor y queremos un valor positivo, como esto es negativo, nosotros le agregamos este signo menos para corregir ese signo, ¿verdad? En este no es necesario porque hemos puesto TH menos TL, ¿verdad? Hemos hecho esta, que es la temperatura alta, menos la temperatura baja, y delta X es simplemente esta distancia de aquí. Entonces aquí no hay problema de signo. El problema viene aquí, cuando tenemos que poner los límites de integración, ¿verdad? Y tiene que corresponder la temperatura con el espesor y esta otra temperatura con su espesor, ¿verdad? Con el valor de X que tiene. Entonces, como aquí disminuye temperatura pero aumenta X, entonces el gradiente es negativo, le ponemos este signo menos y con eso el flujo nos da positivo tanto en esta ecuación como en esta otra ecuación, ¿verdad? Entonces esta de aquí arriba la vamos a ocupar cuando el área sea uniforme, como en este caso, y este lo vamos a ocupar cuando el área no sea uniforme a lo largo de todo el espesor del material, ¿verdad? Bueno, con esto terminamos la primera parte de la clase. Ahora vamos, tomemos un descanso porque vamos con la segunda parte de la clase en donde vamos a resolver ejercicios.